Buenos días a todos los presentes. Estamos ahora en la presentación del número 9 de la revista de Antropología, revista interdisciplinaria del INA, con el dossier COVID-19 y prospección de los saberes científicos, para lo cual vamos a contar con los comentarios de la doctora Angélica Navidad Morales Figueroa y Adriana Macías Madero. Voy a hacer una lectura de sus currículums, de sus semblanzas curriculares, y después pasaré yo a dar una breve introducción a la temática para después dar la palabra a las colegas que ahora nos hacen favor de acompañarnos. La doctora Adriana Macías Madero es licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas con la tesis Un acercamiento a las estrategias militares en el sitio arqueológico El Tuiche durante el Virreinato Temprano. Se presentó en 2006, es maestra en Arqueología por el Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán en 2009, con la tesis de cómo los puercos hicieron importante a la Piedad, Michoacán. Es doctora en Historia por la Unidad Académica de Historia de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la tesis La horticultura en Zacatecas y Guadalupe, una visión arqueohistórica de 2016. Actualmente estudia la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara y el postdoctorado en Arqueología en el Centro de Estudios Arqueológicos del Colmich con la investigación Volver a lo Verde, enfoque desde la economía ecológica. Es directora de algunos proyectos de resignificación de los bienes patrimoniales, como Guadalupe, la caracterización de un paisaje cultural, y resignificación histórica arqueológica del paisaje del Cerro de la Bufa. Es directora editorial de la revista Chico Mostoc de la Unidad Académica de Antropología. Ha trabajado en investigaciones históricas y arqueológicas en diferentes estados de la República y participado en diferentes foros de difusión y divulgación. Sus líneas de investigación son arqueología histórica, industrial, económica, militar, forense, etnobotánica, modos de vida, patrimonio, paisaje y colonial. Ha colaborado en la formación profesional de arqueólogos en la Universidad de San Luis Potosí, la Unidad Académica de Antropología en Zacatecas, y cuenta con una patente sobre un curso de arqueología experimental para niños. Actualmente labora como docente investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es perfil PRODEP desde 2017 y candidata a SNI 2022. Por su parte, la doctora Angélica Navidad Morales Figueroa es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Historia y doctora en Estudios Interdisciplinarios por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su línea de estudio a las que se ha dedicado en los últimos años son procesos de patrimonialización y marcas colectivas artesanales en la región purépecha. En la actualidad realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán, sede La Piedad, con un proyecto de investigación en torno a la medicina tradicional y la alimentación como residencias femeninas en la región Lerma-Bajío frente a la COVID-19. Bien, esas son las semblanzas curriculares de las colegas que en esta ocasión nos van a hacer favor de apoyarnos con sus comentarios a este número de 9 de la revista Antropología, revista interdisciplinaria del INA. Y antes de darles la palabra, pues voy a hacer una breve introducción. Quiero señalarles que cuando inicia la pandemia, pues pensamos en el comité editorial de la revista que era importante abordar este fenómeno por su magnitud, aunque no es un fenómeno inédito, pues ya habíamos tenido una pandemia hace un siglo, la famosa la influencia española,
Pues sí, era un fenómeno muy fuerte en la medida que un contexto más globalizado, con repercusiones económicas mucho más intensas y obviamente una afectación a la salud de millones de personas. En esta medida pensamos que Antropología, la revista interdisciplinaria del INA, podía aportar desde un enfoque desde las ciencias antropológicas, desde las ciencias humanísticas, pues un punto de vista quizás complementario a lo que se ha presentado en otros espacios, en otras revistas. En esa medida quiero también señalar que, pues sí, dada la magnitud del fenómeno, pues sí hubo una respuesta de varias revistas también para abordar el fenómeno. Tenemos, por ejemplo, que una revista más especializada en ciencias, la revista Ciencia, revista de la Academia Mexicana de Ciencias, publicó un número especial en el 2020 intitulada COVID-19. Bueno, quiero señalarles también que a veces las fechas de publicación aparecen un poco desfasadas, puesto que una cosa es cuando se diseña, se produce la revista y otra cosa es cuando aparece el público. A veces hay una diferencia y por eso quizás las fechas puedan parecer un poco distantes, pero no lo son, o sea, son muy actuales y además la pandemia sigue. Seguimos estando inmersos en este flagelo. Por otra parte, la revista latinoamericana de estudios educativos tuvo una edición especial, el número 50, aparecido también en 2020, intitulado La educación antes, durante y después de la pandemia, investigación y voces en tiempos de contingencia. La revista de la Universidad de México, por su parte, también editó un número especial, Diario de la Pandemia, con fecha de junio de 2020. Las revistas mexicanas de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2021 publicó también un número especial, Efectos Sociales por la Pandemia de COVID-19. Una universidad más, la de Chiapas, en este caso en su revista Espacio 1+D, Innovación más Desarrollo, publicó un número especial intitulado COVID-19. Y más cercano a nuestras especialidades, la de las antropológicas, aunque se presenta como una revista de ciencias sociales, la revista Desacatos, en su número 65, publicó también un número especial, La pandemia que cambió el futuro. Y ya dentro del INA, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la revista Rutas de Campo, en su número 6 de 2019, publicó el número especial Efectos sociales por la pandemia de 2019. Bien, hechas estas puntualizaciones de cómo el número que ahora presentamos se inserta en este abordaje que ha llamado la atención de investigadores de todo tipo, no solo desde las ciencias exactas, desde las ciencias de la ciencia médica, desde la salud pública, sino también desde las ciencias sociales, pues un fenómeno que tiene muchas aristas y que implica pues toda una problemática global y desde de la sociedad general. En esta medida, pues es necesario señalar que quisimos abordar esta problemática desde algunos enfoques más, más a partir de enfoque antropológico. Bien, hechas estas contextualizaciones, paso a dar la palabra a Angélica Morales. Por favor, Angélica. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación de este número especial, número 9 de la revista interdisciplinaria, bueno, de antropología. Y es una revista maravillosa, es una revista que pues se disfruta de principio a fin. Agradezco tanto que haya tenido pues el acceso a estos artículos tan extraordinarios.
ya que pues actualmente yo también estoy realizando un estudio, una estancia postdoctoral en torno a la medicina tradicional frente a la COVID-19. Bueno, esta revista, este número 9, les decía, es un magnífico dossier que reúne los saberes interdisciplinarios de especialidades y de herramientas metodológicas diversas, donde podemos encontrar desde antropólogos, lingüistas, sociólogos, historiadores y analistas de diversos temas sociológicos también en torno a esta pandemia que nos ha marcado un antes y un después en estos años 19, bueno, finales del 19, 20 y ya ahora pues más de 2 años de esta enfermedad. En este número se analizan las condiciones socioambientales como consecuencia de las acciones que los seres humanos hemos emprendido durante pues, un largo periodo. Me interesa mucho resaltar, por ejemplo, algunas aportaciones históricas que hacen reflexión especial sobre aquellas pandemias que habíamos olvidado, que habíamos dejado en el pasado y que pues ya no las teníamos presentes y sin embargo estuvieron ahí siempre desde la época colonial, en especial en el siglo XVIII, donde los virus alcanzaron a la población novohispana y también haciendo énfasis en la búsqueda de nuevos datos que nos aportan sobre esta época y épocas posteriores. En este número también podemos encontrar el papel y la participación de sectores sociales actuales frente a una epidemia. Es decir, tenemos una parte histórica y otra parte que es bastante actual. En tiempos de pandemia también nos lleva a considerar casos especiales. En estos casos específicos tenemos Argentina como una aportación de estudios, de un estudio donde hace énfasis al papel de los cuerpos militares, por ejemplo, ¿sí? En una búsqueda de reconciliación entre la sociedad y una institución como es el ejército. En otros países de Latinoamérica, como México, también vemos esta participación del ejército en este periodo que ha llevado pues un tiempo largo y donde ha participado de diversas maneras. Cabe señalar que no es solo pues Argentina la que ha vivido estos paradigmas donde se utiliza al ejército para llevar a cabo acciones en beneficio de la sociedad y buscar pues de alguna manera algunas reconciliaciones que habían quedado pendientes de un pasado no muy lejano. Otro estudio de caso también que llama la atención en esta revista es los pueblos originarios que tienen pues otras sindemias, otras comorbilidades que han sufrido por largo tiempo, entre ellos pues enfrentarse a una enfermedad con diversas posiciones y circunstancias difíciles para estos pueblos originarios, de los cuales, pues, en los cuales han tenido que echar mano de saberes ancestrales, de solidaridades que en otros tiempos también se han visto y que pues han tenido que salir adelante con sus propios recursos, ¿sí? Llama también la atención un caso especial de estudio en Ecatepec, ¿verdad? Como vemos Ecatepec que ha sido pues
localidad de nuestro México, marcada por la violencia, marcada por distintas situaciones de pobreza, pero cómo se enfrentan a esta pandemia, ¿sí? Y también vemos ahí las graves consecuencias de una sociedad que tiene pues largas fallas en sus sistemas económicos y sociales. Quiero destacar aquí también los testimonios de aquellos sobrevivientes que igual que muchos vivimos como una pesadilla este periodo, estas olas cuando estaban mucho más altas entre el 2020, a finales del 2020 y 2021, como verdaderas pesadillas de terror, ¿sí? Cuentan los sobrevivientes, entre ellos algunos científicos sociales, ¿verdad? Que también nos tocó enfrentarnos a ese miedo a la muerte, a estar en los hospitales, al terror de no salir vivos, ¿sí? Y contar después, como una anécdota, ¿verdad? Que marcará nuestras vidas también, estos testimonios. En esta revista los encontramos y los encontramos contados de una forma extraordinaria. Volvemos a celebrar la vida también en esta revista, a tener reencuentros de esperanza, tomando en cuenta culturas, cosmovisiones, conocimientos que se salen de los hegemónicos, que se salen de los paradigmas que ya teníamos planteados, que nos marca un antes y un después, que aunque haya durado 2 años o dure además otro año, otros 2 años, ¿verdad? Nos marcará la historia, una historia total de un siglo o más. Nos deja muchas enseñanzas, nos deja a los que no sabíamos, por ejemplo, utilizar tanto la tecnología para podernos comunicar, cómo hacerla eficaz, cómo intentar aprender de las nuevas generaciones estos nuevas estrategias, recursos y herramientas para estudiar, para aprender, como un uso de saberes que no teníamos al alcance, y que sin embargo la pandemia nos presentó este reto, y algunos lo pudimos sobrellevar porque tuvimos la forma de comunicarnos, pero hubo otros también que no tuvieron ese acceso, que no tuvieron esas posibilidades, y en esta revista también se habla de eso. Por esto y mucho más, ¿verdad? La revista presenta una suma de saberes interdisciplinarios, una suma de saberes que les decía, hecha mano de herramientas diversas, donde podemos encontrar datos porcentuales, estadísticas, fotografías, bueno, incluso conocimientos sobre la literatura, temas de literatura, de redes sociales, y también incluye un estudio del doctor Manuel Gándara sobre un aspecto arqueológico que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Teníamos conocimiento de la matanza de Cholula, pero resulta de que alguno de estos estudios que consideraban en la historia parte de la matanza de Cholula, pues resulta que en estos nuevos hallazgos encontramos también que pudieran ser de muertes de viruela, por ejemplo, ¿sí? En estas primeras etapas de la conquista. Así pues, tenemos una variedad de temas riquísimos que es necesario leer y disfrutar con tiempo. La revista, aunque es larga, más de 300 cuartillas, pero se va como agua porque es verdaderamente rica y disfrutable cada uno de estos artículos. No menciono los nombres porque son muchos y no quiero que se me vaya ninguno, pero en cada uno de los artículos encontrarán algo muy interesante. Muchas gracias por haberme invitado y además, compartido esta revista conmigo.
Muchas gracias, Angélica, por tus comentarios. Creo que son muy completos y nos permiten tener una perspectiva de la gama temática, de los enfoques. Y bueno, ahora paso a dar la palabra a Adriana, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, bueno, por invitarme en lo particular, por compartir también la mesa con ustedes. Como mencionaba la doctora Angélica y, bueno, el doctor Samuel, esta revista, bueno, el eje central es el COVID y yo creo que todos desde diferentes perspectivas hemos enfrentado esta epidemia o esta pandemia pues bueno, ya sea por salud, por economía, por enfrentarnos a nuevas tecnologías, incluso a nuevas formas de hacer trabajo de investigación. Esto que hace la revista, que es, bueno, que como bien mencionaba la doctora Angélica, pues es más de 300 cuartillas, pero que de pronto pareciera un libro, pero una sensación, lo que lo marca la diferencia es esta idea de libertad, es decir, sí tiene un eje rector que es el COVID, pero de pronto al leerlo, las perspectivas tan dinámicas de enfrentarlo, de verlo desde diferentes posturas, de analizarlo en diferentes formas, cómo se ve a través del tiempo, cómo se materializa el COVID, cómo se socializa, cómo se reestructuran las sociedades a partir de esta epidemia, de pronto te deja ver, pues bueno, una flexibilidad más de este eje que decíamos conjunta a todos los trabajos que están dentro de la revista, pero que de pronto lo hace súper dinámico y aparte muy reflexivo. Yo creo que al leerlo, lo que te deja ver es que si bien nosotros, bueno, todos fuimos parte de este escenario, cada uno enfrentó de diferente forma esta epidemia y que de pronto como bien decían, no es una epidemia que ha terminado aún, sino que deja bueno, todavía está en proceso, bueno, seguimos algunos estando expuestos todo el tiempo, pero de pronto también te está dejando innovar, por ejemplo, en formas de cómo investigar, en cómo plantear nuevas formas de comunicación, cómo cambian las sociabilidades. De pronto, esta revista nos hace ver como investigadores, por ejemplo, desde el ámbito humanístico, que si bien nuestro objeto de estudio es el hombre, también nosotros hemos sido sujetos de estudio, ¿no? Por todas las reacciones, por todas las formas de enfrentarnos. Y bueno, como lo menciona, bueno, como está estructurada la revista, nos deja ver esto. Por ejemplo, me parece muy puntual que aparte de, bueno, de que el eje central sea el COVID, tiene digamos, un título secundario que lo complementa bastante bien, que es este de prospección de los saberes científicos, como una especie de recopilación de las diferentes formas en que un científico social o diferentes científicos sociales abordan esta temática de COVID. Si bien hay diferentes publicaciones que se han hecho a partir de las ciencias duras, como bueno, la biología, bueno, la ecología, a lo mejor otras disciplinas, la química y demás, que hablan sobre el COVID, sobre su, digamos, como el agente que lo provoca, nosotros estudiamos, digamos, el sujeto que fue expuesto y cómo a partir de esta epidemia empezó a generar nuevas transformaciones y cómo estas transformaciones, bueno, tienen estas implicaciones de 2 años que duró, bueno, el confinamiento, a otras reacciones que van a derivar de esto, ¿no? Nuevas, decíamos, nuevas formas de convivir, nuevas formas de cuidarnos, nuevas formas de alimentarnos, de ver el mundo, ¿no? Y pues bueno, este número es un número, como bien decían, muy rico en información, bastante bien planificado en esta idea de prospección. La palabra prospección, pues bueno, implica reconocimiento, implica planeación, implica proyección a largo plazo. Y bueno, yo creo que se puede como agrupar las diferentes investigaciones que están dentro de la revista en las 3 perspectivas que abarca bueno, la metodología social, que sería, pues bueno, la investigación en el sentido de conocer, pues básicamente el objeto de estudio, ¿no? Bueno, que decíamos es el hombre. Básicamente caracterizar, bueno, cómo este hombre se enfrenta a algo desconocido, que si bien decíamos, bueno, ya ha habido otras epidemias a lo largo de la historia, estas pues fue un enfrentamiento distinto en el sentido de como sociedades
teníamos un panorama distinto en la forma en cómo la información se divulga, cómo empieza a haber mala información, información desde diferentes perspectivas. Y aquí nos deja ver, bueno, esto, cómo la gente, cómo nosotros, seres sociales, empezamos a enfrentarnos a una pandemia, cómo vemos de dónde viene el virus, qué consecuencias qué causas pudieron, perdón, detonar el surgimiento de esta pandemia, si fue nuestra forma de cómo nos relacionamos con el entorno. Para eso, pues si se fijan, nos vamos un poco al pasado para poder ver cómo ha sido nuestra dinámica de adaptación al contexto, qué tipo de patrones hemos seguido para poder utilizar el medio ambiente y hemos derivado a degenerarlo, a explotarlo de tal manera bueno, que se han impulsado o fomentado mayores desniveles en cuanto a contagios, a cuanto a enfermedades que vienen, por ejemplo, pues de otros agentes como los animales, como las plantas, ¿no? Que tienen enfermedades que pueden transmitirnos y generarnos alguna alteración. Básicamente, pues bueno, esta idea de la prospección es dar un primer acercamiento en la investigación, ver cómo es el objeto de estudio ante este nuevo agente de cambio que es el COVID. Hay diferentes perspectivas, por ejemplo, en la revista nos dejan ver la ecología política, nos dejan ver la geografía histórica, la demografía histórica, perdón, nos deja ver, bueno, etapas de la economía para poder ver, pues bueno, cómo el conocimiento genera nuevas formas, pues, de vincularse, cómo el conocimiento incluso se hace vendible, o sea, quien realmente tiene la capacidad de investigar, de consultar fuentes directas, digamos, de tener acceso a información de primera mano, se vuelve más valioso, más, digamos, más validado por el resto de las comunidades de investigación que otros que consultan, por ejemplo, otras fuentes, ¿no? En la revista también se hablan de las diferentes fuentes que fueron el centro de atención para poder divulgar que de pronto, pues bueno, por una parte te informaban, por otra parte te malinformaban y de pronto generaban diferentes reacciones, ¿no? Nos deja ver esta parte de la investigación donde, por ejemplo, al caracterizar, pues bueno, no solo el COVID, sino las sociedades que lo enfrentan, podemos ver cómo las sociedades sí se transforman, pero a veces recurren, o sea, van a su conocimiento anterior, se analizan entre ellas y empiezan a enfatizar diferentes elementos que ya tenían como parte de su esencia, como es estos grupos militares que fungieron un papel importante en el desarrollo de la pandemia, que sirvieron para, bueno, para controlar, para llevar, por ejemplo, las vacunas, resguardarlas, para contener ciertas reacciones o ciertos movimientos, y en cierta forma fue un grupo que siempre ha estado ahí, que es parte de la sociedad desde épocas muy remotas, pero que ahora fungió un papel, o cumplió un papel totalmente distinto. Por ejemplo, también, bueno, nos habla de cómo los saberes tradicionales fueron importantes y cómo diferentes sociedades, pese a que vivíamos en un mismo momento, reaccionábamos distinto, ¿no? Por ejemplo, habla de esta diferencia, o lo podemos ver en la revista, de contextos urbanos a contextos rurales, cómo las sociedades reaccionan o se enfrentan bueno, a este virus o esta pandemia de forma distinta. Cómo en las comunidades rurales, por la marginación, por la pobreza, de pronto su recurso inmediato es el entorno y empiezan otra vez a recurrir a estos saberes tradicionales y empiezan otra vez a alimentarse sanamente, a curarse con hierbas, a hacer, pues, bueno, comunidad, ¿no? Cómo la reacción fue hacerse fuertes en comunidad y la evolución social se va viendo en esa forma en cómo las sociedades se enfrentan al mismo problema, pero de diferentes formas. Y esto, pues bueno, es muy particular. De pronto, bueno, en esta parte de la prospección, que sería la investigación, pues bueno, nos deja caracterizar pues cómo esta epidemia fue diferente a otras que ya habían pasado en la historia, a partir, pues bueno, decíamos, de formas de comunicarnos, de los niveles adquisitivos o económicos que tenemos. De pronto, pues bueno, lo mencionaban hace un momento, como por ejemplo un factor que influyó mucho en cómo se llevó o cómo lo padecimos como sociedad, es el acceso a las fuentes de información, a los medios
de comunicación. Por ejemplo, se hablaba mucho de la crisis económica a partir de si se tenía acceso al internet para poder estar comunicados, ¿no? Desde nuestros encierros. Y de pronto se hablaba de todo el rezago que iba a derivar en educación, el no acceder o no tener posibilidades de conectarnos a internet, bueno, los niños, ¿no? En diferentes niveles de educación. Y de pronto otros elementos que no eran tan importantes, o sea, eran importantes porque ya vivíamos con el internet, digamos, muy pegado previo a la pandemia, de pronto se volvió un aspecto fundamental para todas las casas, para todas las sociedades. De pronto veíamos cómo era fundamental que todas las familias tuvieran de menos un teléfono para comunicarse, para mandar tareas, para tener, digamos, diferentes accesos. En este sentido, bueno, la sociedad que vive el COVID, ahora una pandemia, no es la misma que enfrentó bueno, la viruela hace 100 años, ¿no? Y que de pronto, bueno, sus consecuencias también implicaron transformaciones y cambio. Ahora son, quizá por la forma en cómo se difunde la información, son más impactantes o masivos de una manera, digamos, más visual. Tenemos, por ejemplo, la siguiente fase que podría, de la investigación, que es, bueno, el mantenimiento o los estudios de continuidad, es decir, sabemos que la pandemia no se ha ido, que seguimos revisando o evaluando casos de COVID, por ejemplo, gente que se sigue enfermando y contagiando, pero o que hay algunas variantes del virus, pero sin embargo lo que se hace es ver qué va a pasar, o sea, qué vamos a hacer como sociedad ante esta problemática que parece que nos va a acompañar durante unos momentos o unos largos periodos de tiempo. Entonces, lo que se hace son aquí algunos trabajos nos presentan esas estrategias como sociedad que podemos enfrentar. Por ejemplo, nos hablan sobre la planeación con la participación tanto del gobierno y la ciudadanía de cómo unirnos y generar nuevas vías para solucionar problemas, solucionar crisis económicas, solucionar incluso violencia, ¿no? Que generó el estar aislados, el no estar en comunicación constante, de pronto generó una forma de reacción, de estrés, de enfermedades no propias de la pandemia, sino de otras circunstancias, no sé, depresión, estrés, muchas cosas que también fueron cambiando y que solo como sociedades juntos podemos enfrentar. Y en este sentido, pues bueno, se ofrecen varias formas de cómo diferentes pueblos o diferentes regiones no solamente de México, sino de alrededor, pues bueno, enfrentan esta situación, ¿no? Como, por ejemplo, algunas sociedades, decíamos, volvían o recurrían a los conocimientos ancestrales y de así se formaban pues nuevas estrategias o nuevas formas de integrar nuevamente actividades. Vemos, por ejemplo, bueno, en diferentes contextos, cómo la gente vuelve a restablecer, por ejemplo, campos de cultivos asociados a sus viviendas, cómo de pronto la gente, aunque estaba encerrada, pues salía más a hacer ejercicio, cómo de pronto volvió a establecerse esa necesidad de vincularse con el hombre, con su entorno inmediato para poder reconocerse. Habla también de este aspecto de las identidades, de cómo es el hombre, bueno, el que genera ciertos patrones para poder asociarse, bueno, con otros hombres, con otras partes de la sociedad, pero también con su contexto. Y en ese sentido nos deja ver, bueno, cómo las poblaciones van generando esa riqueza de información a partir de su conocimiento de su historia cultural, ¿no? Por ejemplo, otra de las fases de la prospección o de la investigación podría verse en la divulgación. Es decir, por ejemplo, en textos anteriores se hablaba de lo que, bueno, de cómo se capitalizaba el conocimiento y cómo también nosotros como investigadores sociales de pronto en esta pandemia sentimos la necesidad de informar, de estar más en comunicación con la gente, de hacer foros, por ejemplo, de informativos donde se hablaban de otras pandemias que ya había enfrentado el hombre. Y en ese sentido, pues se daba como una especie de, pues no de consuelo, pero sí de
impulso al saber que, pues bueno, que muchas sociedades ya habían pasado por estas crisis y lo habían superado. Y en ese sentido, pues bueno, daba como una diferente perspectiva, ¿no? También, bueno, la forma cambió, como bien decían, la forma en cómo nos enfrentamos a enseñar, a transmitir conocimiento. De pronto no conocíamos muchas de las virtudes de la tecnología para estar presentes aún sin estarlo. Y ahora, por ejemplo, podemos romper fronteras, podemos estar en diferentes espacios y estar en constante comunicación. Y esto nos lo deja ver también. La revista hablan de diferentes estrategias para la enseñanza, de diferentes estrategias para divulgar el conocimiento. Y pues bueno, un aspecto que destaco, que también destacaba la doctora Angélica, es de las experiencias, que básicamente habla de una autoetnografía que probablemente nos pasó a todos, que al hacer reflexión de cómo hemos vivido nosotros la pandemia, como a lo mejor no enfermos algunos, otros como acompañantes de enfermos, otros que hemos perdido gente querida, otros que a lo mejor no hemos podido estar cerca de nuestros alumnos o no hemos podido hacer trabajo de campo como antes lo hacíamos. Y en ese sentido empezamos a autoanalizarnos y es ahí donde nos volvemos pues sujetos de estudio, ¿no? Decíamos, bueno, somos objeto y sujeto al participar en esta autorreflexión y en este sentido esta revista nos deja ver esa perspectiva de análisis. Sí a la sociedad como un medio de información, pero también nosotros como un agente dinámico donde propones estrategias para abordar un tema, estrategias para tratar de comprenderlo en su esplendor y tratar de llevarlo a la gente para que lo reconozca, lo vuelva suyo y en cierta manera lo supere de alguna forma, al poder compartir experiencias de vida, de visiones de este conjunto. Y pues bueno, hay muchos trabajos bastante interesantes. Vale la pena leerlo cada uno con detenimiento. La verdad es que son muy ricos en información y son muy dinámicos en cuanto a la cantidad de datos que presentan y en cuanto a las sensaciones que van manejando. La recomiendo totalmente. Espero que de verdad la lean y la disfruten mucho y que también se vuelvan bueno, recurrentes lectores de esta revista, porque todos los números que trabajan son muy ricos en información. Y pues bueno, nuevamente les agradezco la invitación y pues gracias, doctor. Bueno, nosotros queremos también agradecer esta participación de ustedes, estos comentarios que van a permitir que los lectores, los posibles lectores, pues tengan mayor interés en la lectura de los contenidos de esta revista. Yo solo quiero añadir un par de cosas a lo que ya han expresado ustedes. Me llama la atención que la revista, pues, tuvo mucha, mucha participación ante la convocatoria. Por ejemplo, la revista tiene una sección que se llama Anecdotario, donde se trata de presentar testimonios desde la antropología sobre los diversos temas que se tratan. Y en este caso, pues tuvimos tres artículos de testimoniales y que pues son muy muy aleccionadores, pero a la vez muy impactantes, ¿sí? Porque en el caso concreto de uno de ellos sí falleció, el doctor Ricardo Vergarbao, falleció a consecuencias de esta enfermedad, pero todavía tuvo tiempo de redactar su testimonio, que impulsado también por una colega del comité editorial, la doctora Marcela Dávalos. Y a mí en lo particular me impactó más el de Luis Patiño. Pero bueno, también tenemos el de la reflexión de Javier Lizarga, que aunque él no padeció la enfermedad, pues sí nos transmite sus reflexiones del confinamiento, de esta pues, ansiedad, de esta nueva dinámica que nos imprimió la pandemia, que esta reclusión de la que ya se ha hablado. Y bueno, pues son testimonios desde, como ya se señaló aquí, de los sujetos. Ya nos convertimos también en sujetos de la historia, de las investigaciones.
Y también me llama la atención que teniendo la revista una sección que se llama Antropología de la Imagen, que por lo general siempre tiene pues, solo una colaboración, en esta ocasión fueron dos, y que también me parece indicativo del interés que despertó el abordaje de la problemática. Y en una de ellas, por cierto, se habla también de de la autoetnografía, ¿sí? Tiene inclusive el título así, de autoetnografía performativa, un diario visual durante la pandemia para mirarnos. Bien. También en lo particular a mí me llamó mucho la atención el tema de los rumores. Siendo esta pandemia pues un fenómeno global, un tanto inédito, fue interesante la forma en que se expresaron mucha incredulidad, la rumorología, que puede tener una base histórica también a partir de ciertos antecedentes por los gobiernos autoritarios, pero también nos hablan de un problema de información, un problema de educación en términos socioambientales, médicos, y bueno, creo que es un problema que tiene mucho por tratar, por analizar, y yo terminaría con planteando una problemática. Sí, ha sido un fenómeno muy impactante, muy fuerte, y ¿qué hemos aprendido? La sociedad ha aprendido a enfrentar sus problemas globalmente. Tenemos ya casi en esta fase reciente de la pandemia una guerra, ¿sí? Que está teniendo severas repercusiones en la economía mundial, y conjuntamente con la pandemia pues nos coloca en una encrucijada como género humano. ¿A dónde vamos? ¿Qué hemos aprendido de estos fenómenos para poder enfrentar los que vienen? Pues es toda una problemática por abordar. Bueno, les preguntaría solamente si desean alguna cosa de cierre, un minuto nada más. Angélica. Sí, pues nuevamente agradecer esta propuesta, ¿verdad? Y eh, camino que todavía nos falta, y como usted dice, pues estamos todavía en la encrucijada, y aquí pues trataremos de dar respuesta en los próximos años nuevamente a problemáticas que tenemos que enfrentar, y pues a las que se agrava con la situación de la guerra, con la situación de que pues ya no estamos en un mundo hegemónico, ¿verdad? Las hegemonías parece que se han terminado, y tendremos que seguir dando respuestas a estos hechos históricos y que nos marcan como humanidad. Muchas gracias, maestro Samuel. Muchas gracias, Angélica. Adriana. Muchas gracias, maestro. Pues igualmente agradecer. La verdad es que disfruté mucho la lectura y me parece, pues bueno, un parteaguas esta visión que nos comparten de poder ser analistas, bueno, del contexto, reflexionar, analizar, llevar un registro incluso de lo que pasa en nuestros alrededores y ser agentes dinámicos pues de estudio, de cambio, también impulsar nuevas vías. Yo creo que eso nos cambiaría como sociedad, como agentes sociales. Entonces, pues bueno, básicamente agradezco mucho el haber podido leer este texto y pues bueno, gracias por la invitación nuevamente. Reiteramos nuestro reconocimiento a su participación, a su colaboración, y también agradecemos la presencia de quienes nos han escuchado. Gobierno de México.